ya tienen la guía, pues por favor en la página ahorita se las ubico. Página 22, por favor, de la guía. Página 22. Vamos a estar en estos dos puntos, página 22 de la guía y página 86 del libro. Si no tienen la guía aún, entonces escuchemos únicamente. Voy a apagar mi cámara para tener más espacio en banda y comenzamos. El último día comenzamos a explicar el tema del análisis del mercado desde la perspectiva de investigación. Veíamos algunos aspectos que tienen que ver con la determinación del total de la participación. Una parte más importante con la cual se puede obtener información en el mercado es por medio de esas encuestas en las que evaluamos el problema central, investigamos fuentes donde podemos identificar información, recopilamos de acuerdo a los medios, a las fuentes y a los elementos necesarios, toda la información necesaria. Procedemos a hacer un análisis en función de las variables del mercado y desarrollamos un informe para presentarlo. Ese informe es el estudio, es el informe del estudio de mercado. Pensando un poco, tenemos 6 elementos que hacen referencia a los aspectos de mercado que debemos conocer. Tenemos el producto, que ya vimos que aquí son las características que vamos a analizar. Eso lo pueden ver ustedes en el libro, descrito desde la página 84. Luego está la demanda, que está en la página 86. Seguimos con la oferta. Ustedes ya la tienen en la página 88. Luego el precio, página 89. Comercialización o distribución en la página 91. Y finalizamos en la página 93 con la publicidad o propaganda. Algo importante que llama mucho la atención, que si ustedes pueden observar, es el tema de promoción, que lo incluye dentro del análisis de la distribución. ¿Por qué? Dependiendo cuáles son los puntos de venta, la distribución viene a ser un factor muy importante porque le da el realce o el empuje a la venta. Entonces es una actividad que cabe más dentro del punto de distribución porque ya es el punto de venta. Recuerden que el punto de venta es uno de esos intermediarios, por tal razón la promoción se realiza allí. Y es por eso que el libro aclara que el punto de promoción está dentro de la distribución y no en la publicidad. La publicidad es muy aparte, la publicidad es el punto final en el que la empresa busca tener todo el detalle del previo para el conocimiento, para indicar cuál es el proyecto, cómo se va a trabajar. Entonces la publicidad es menos de la operación, es más en cuestiones preoperativas en el caso de un proyecto. Volvemos entonces a la página 86, donde hablamos de la demanda. Veíamos el último día el establecimiento de demanda por medio de encuestas, que es una de las bases que podemos usar. Decíamos que lo que usted logra recopilar en la encuesta principalmente lleva el objetivo de determinar la aceptación del mercado. Un punto primordial, un punto básico, un punto central del análisis del mercado es determinar cuánto está dispuesto el mercado a adquirir. Esto en función de los ingresos que se esperan en el proyecto. Esto entonces es una parte de lo que se tiene que buscar al momento de hacer el estudio. Los demás aspectos que también se pueden preguntar al consumidor potencial, al usuario potencial, son parte del estudio de mercado, pero deben tomar muy en cuenta que estos, como el precio, la comercialización, la publicidad, la oferta, el producto,
También se pueden fortalecer con otros estudios, no necesariamente solo con la encuesta del mercado. Entonces, tener esto es importante, que es la base principal para recopilar información. Pero hay otro detalle. Si la información está disponible o se puede acceder de alguna manera a tener esos datos, podemos ver la clasificación del consumo. Entonces veamos la página 87 que dice, el consumo puede ser aparente. Esto es donde dice clasificación del consumo. El consumo puede ser aparente o real. Es decir, al decir aparente, se está refiriendo a algo probable, algo estimado, algo que sería muy ajustado a la realidad, pero no viene a ser la realidad del tema. La realidad la investiga más con una encuesta o real. El conocer su magnitud facilita la labor de estimación de la demanda. Si yo conozco una demanda insatisfecha, podemos usarla para un nivel de proyección. Entonces, es algo que podemos analizar. Los consumos aparente y real de un bien o servicio durante un periodo determinado están dados por las siguientes expresiones. Sea, aquí está la explicación, página 87 del libro, en esa estoy. Sea significa consumo aparente durante el periodo en consideración. Esto es importante. El consumo se analiza en un periodo específico, así que no podemos pensar de analizar un consumo en cualquier tiempo. Debe ser en un tiempo específico. Producción, que es la P, más importación, que es la I mayúscula, menos exportaciones. Esta es la E mayúscula. Más, aquí nos da un nivel de existencias al comienzo del periodo y un nivel de existencias al final del periodo. Sin embargo, en cuestiones de prefactibilidad, es más fácil trabajar esto con la omisión de los inventarios, porque hasta ese punto no se ha estimado todavía el nivel de inventarios. Esas son las existencias que están ahí. Esas existencias, recordemos que si estamos hablando de un estudio, vienen a ser existencias de bienes o de productos terminados, no en proceso, sino completamente terminados. Entonces, al inicio de un proyecto es difícil que se tengan bienes terminados porque está comenzando el proyecto. Entonces, esa es la razón por la que esto podría suceder. Si vamos a la guía, me voy a especificar ahora acá. Vamos a la página 22 y me indican cuando estén ahí. Página 22 de la guía. Quizá, ok, gracias. Quizá vamos a tener algunas diferencias de criterio en cuestión de la guía, pero viene a ser el mismo elemento de cálculo. Así es, las existencias son los inventarios. El consumo nacional aparente, CNA, la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere para el cual se necesita de la siguiente información. La cantidad que produce la unidad de análisis, es decir, un país, región o localidad, producción nacional. La cantidad que el mercado importa sobre ese bien y la cantidad que el mercado exporta hacia otras regiones. Esto es igual a CNA, igual a importación más producción menos exportación. Aquí estamos en el mismo criterio sin tomar en cuenta los inventarios. Producción, yo, desde mi criterio, yo le quitaría el tema nacional, porque tiende a confundirnos. Cuando hablamos de nacional, pensamos que esto se estaría haciendo dentro de un país completo. Por tal razón, si a veces es una región más pequeña, no podemos pensar en algo nacional. Al decir nacional, lo más conveniente sería llamarle no nacional, sino que consumo interno, porque se estaría refiriendo a lo que está dentro de la región. Entonces, el consumo interno es igual a la importación más la producción interna menos la exportación.
Esto es lo que tenemos que conocer acá. Es la misma fórmula y tal vez la localización de las variables cambia un poco con lo que tiene el libro, pero es lo mismo. La base principal es esto, que tiene que haber una importación, una producción y una exportación dentro de la unidad de análisis. Entonces vamos a entender qué es lo que significa la fórmula. Antes de comenzar a ver cualquier ejemplo, cualquier cálculo, necesitamos tener clara la fórmula. Veamos, si estamos hablando de un mercado interno, necesitamos conocer el consumo, el área o de la unidad de análisis en donde usted vaya a hacer el estudio. Ojo con esto. Usted debe tener definido un espacio geográfico en el cual va a hacer el estudio. Usted no puede dirigirse a cualquier región. Usted tiene que especificar qué tanto va a abarcar del mercado. ¿Por qué? Si usted habla de un mercado demasiado amplio, en un momento puede ser que usted tenga dificultad con cuánto de ese mercado va a ocupar. Entonces, puede hacer que el mercado sea muy grande y que su oferta, o sea, su capacidad de colocar cierta cantidad de productos o servicios puede ser mucho menor a lo que el mercado requiere. Entonces, eso implica que su zona de actividad va a ser muy pequeña en algunos casos o en otros va a ser un poco más amplia. Entonces puede usted hablar de zonas, puede hablar de municipios, departamentos, dependiendo en dónde va a estar su área de operación. ¿Me explico con eso? Esto ya lo voy a grabar, no aquí, sino que lo voy a grabar en otro video para que esté un poco más explícito y que lo puedan comprender. Siempre pregunto, ¿hay alguna duda? De momento, Oleg, yo solo, pero con el paréntesis, supongo que eso todavía no lo he terminado de explicar, ¿verdad? Sí, decía que el paréntesis que tiene el libro no lo podemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el proyecto o el ejemplo que está dando aquí el libro es en una empresa que está en operación normal. Hablar de existencias o de inventarios al iniciar un proyecto es algo que no podemos asegurar. ¿Por qué? Si es un proyecto nuevo, no tendrá existencias, así de sencillo. Y al final de periodo, obviamente sí tendrá, pero eso ya depende de la operación. Hay dos temas dentro del proyecto. Uno es la prefactibilidad que nosotros estamos trabajando, en la que todo se estima, sin tomar en cuenta ningún aspecto operativo hasta el momento. Eso lo pueden trabajar cuando ya sea la fase de inversión o en la fase de factibilidad, que es un poco antes. Que si ustedes recuerdan en la página número, vamos a ver, página 71, está descrito el esquema y ahí en el inciso 3 es donde habla de factibilidad. Y si gustan, vamos a retomar ese inciso. Vamos a la página 71 del libro y vamos a ver lo siguiente. De hecho, lo voy a regresar acá también hacia la base que necesitamos conocer. Veamos. Voy a ir aquí al perfil y la prefactibilidad. Vean. Estos 5 estudios principales, que son los que se realizan en el proyecto, después de haber hecho el perfil, cada uno de ellos tiene información útil para poder determinar que el proyecto se acepte o no. Después de este viene la evaluación del proyecto, donde ya podemos decir el proyecto se acepta o no, que vendría a ser el inciso 4 que está aquí en el libro. La evaluación tiene sus propios estudios. De hecho, se los voy a mostrar acá, no con el afán de darles más información, sino que para que ustedes vayan comprendiendo que ya al terminar los estudios, venimos, vean, aquí está ya resumido, perfil y estudios, y la misma prefactibilidad incluye
estas 4 evaluaciones por lo menos: financiera, económica, de riesgos y social, que el libro también habla de ellas. Ahora, tomar en cuenta esto es muy importante, porque el inciso 4 del que habla acá el libro es después de haber asegurado varios detalles de la prefactibilidad. Entonces regreso aquí arriba. En la prefactibilidad, o sea, en la realización de estos estudios y después en el punto de evaluación, nosotros vamos a decir si el proyecto es factible o no. Pero antes de llegar a esa etapa de factibilidad, tenemos ya un criterio. Esta evaluación que habla en el inciso 4 es la evaluación final. ¿Qué significa? Por ejemplo, si en el mercado yo determino que voy a tener cierta oferta, cierta competencia, y aquí determino cierta cantidad que pueda producir, aquí en el estudio técnico defino cuál va a ser mi nivel de producción. Cuando yo ya tengo definido el nivel de producción, tengo que contemplar quiénes serán mis proveedores, en el caso de las materias primas, quiénes serán el personal o la mano de obra que yo deba contratar. Al igual aquí va a estar el personal administrativo. Cuando yo tenga la fase de factibilidad, que sería después de todo esto, allí lo que voy a hacer es elegir a mis proveedores, establecer contratos con ellos, establecer y comenzar a definir por medio de cuáles medios, medios, valga la redundancia, voy a contratar al personal que necesito. Voy a empezar a definir qué trámites necesito, quién va a realizar las gestiones legales, quién va a ser el supervisor ambiental, si voy a gestionarlo, o ya hago la programación de cuándo voy a hacer la gestión ambiental, la legal, y comienzo a ver los costos. Por ejemplo, si yo tuviera que comprar terreno, si tuviera que acondicionar instalaciones en el caso de hacer un alquiler, ¿quién va a ser el proveedor de esos servicios? Lo comienzo a asegurar en esa fase de factibilidad. Significa que todo lo que yo tenía planteado en la prefactibilidad lo termino de ajustar, termino de hacer los convenios, termino de hacer las adecuaciones en la fase de factibilidad. Entonces, todo el planteamiento formal, completo, está en la prefactibilidad. En la factibilidad entra la fase final donde ya hago todos los acuerdos y ahí pueden cambiar ciertos aspectos de proyección que tenía, por ejemplo, en la parte financiera, y entonces ya tengo los ajustes para que pueda decir el proyecto sí se da, o, por ejemplo, puede hacer que me tope con un problema legal y que eso me detenga el proyecto. Eso me pasó hace unas 3 semanas. Me contrataron para poder hacer un estudio de perfil de un proyecto, pero nos topamos con un tema legal y ese había que resolverlo. Entonces todo se paralizó, imagínense, desde el tema del perfil, y no podemos avanzar hasta que esto haya resuelto. Entonces, eso es lo que sucede. En la fase de prefactibilidad puede hacer que yo me tope con algún problema o incluso lo ambiental me puede detener. Imagínense cuánto problema habría si usted compra un terreno y cuando usted está haciendo todas las gestiones legales se da cuenta que el terreno está en una reserva legal o en una reserva ambiental o está en una área protegida. No reserva legal, sino que reserva ambiental o área protegida. Eso paraliza. O si durante las gestiones que usted está realizando para el proyecto, se topa con que la comunidad no lo acepta. Entonces, se organiza la comunidad y le hacen huelga. Le cierran el camino, ¿qué va a hacer? Eso sí es una realidad. ¿Cómo ven esto? No sé si con eso, esto tan amplio que definí, compañera, logro aclarar su duda.
Sí, Lick, muchas gracias. Ok. Entonces, de esa manera es la situación. Estar trabajando en estos detalles es un tema bien exhaustivo, pero obviamente, pongámonos en una situación real. Si hablamos de un proyecto a nivel micro, no va a ponerse usted a hacer tanto estudio. Si mucho, llegará a un perfil y a un estudio de mercado. En el camino verán por medio de contactos, va a haber el tema técnico, algún abogado le va a asesorar con los aspectos legales o un contador, va al Ministerio de Ambiente, solicita información, llena un formulario ambiental y le dan un instrumento ambiental como permiso para poder ejercer. Ahora incluso les cuento, hasta las tortillerías tienen que tener un estudio de impacto ambiental, aunque no lo crean. Si no lo hacen ya es otra cosa, pero el Ministerio de Ambiente en algún momento puede enviar a supervisores y llegar a una tortillería. Y hay tortillerías que ya tienen sus permisos. Ese permiso lo obtienen por medio de un instrumento ambiental. Y puede ser que al estar haciendo las proyecciones me topo con que no hay beneficios. Allí viene otra situación. Cada estudio me puede ir dando un visto bueno desde el punto de vista técnico de cada uno de ellos. Eso entonces es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, volviendo al tema de la demanda, cuando ya estamos estimando la demanda, si nosotros disponemos de información para poder obtener esa demanda, necesitamos las importaciones, lo que ingresa a ese lugar, lo que ingresa a esa unidad de análisis, a ese espacio de mercado que yo voy a trabajar. Importación es lo que entra. ¿Cuánto produce internamente ese lugar? Ojo, esta importación es a nivel de toda la ubicación. Esta producción es a nivel de todos los oferentes de ese lugar. Esa es la parte complicada. Indagar cuántos productores hay de ciertos bienes, de ciertos cultivos, de ciertos productos, dependiendo el proyecto. Eso es algo que cuesta y que lleva dificultad poder determinarlo. Entonces, saber cuánto es la cantidad de oferentes que hay es complicado. ¿Se puede investigar? Sí. Se pueden dirigir a cámaras, se pueden dirigir a asociaciones, se pueden dirigir a espacios de mercado donde se puedan obtener, o quizá, si ustedes quieren hacer recorridos, podrían tener ciertos parámetros, pero este dato es un poco complejo obtenerlo. Y por el otro lado, la exportación. ¿Cuánto sale del lugar hacia diversos sitios fuera del país o fuera del lugar? Esto es importante. Si yo le resto a lo que internamente se produce, la exportación, estoy dejando solamente la cantidad que está destinada al consumo interno. Por eso es que la parte de la importación viene a cubrir lo que en el mercado no se pone internamente. Si lo ven de esta forma, hablar de esto, quizá para que se rían un poco o que lo analicen así, aquí está en el mercado la mayor muestra de infidelidad. ¿Por qué? Lo que no se tiene internamente se busca afuera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que más cubre la necesidad, en este caso es lo que entra de fuera. Por eso se dice que el mercado es la mayor muestra de infidelidad. ¿Comentarios acá? La Luis Castañez. Imagínense, ahí empieza todo. Y una consulta. Como usted está indicando de que lo que nosotros estamos produciendo internamente, le vamos a restar, pues, obviamente lo que estamos sacando. Exacto. Pero, o sea, mi lógica entra en el punto de que, por ejemplo, el café, por darle un ejemplo, yo produzco café y Guatemala, pues, es uno de los mayores exportadores de café del mundo. Sí. Entonces, ¿por qué habría yo
de importar café. Porque así lo entiendo dentro de la fórmula, pero no sé si yo lo estoy confundiendo. Fíjese que es un juego económico. ¿Por qué razón? Muchas veces por alianzas, por ejemplo, también el Tratado de Libre Comercio. Hablemos un tema que es muy, muy conocido, el aguacate. El café también sucede, pero el café es más de exportación. Pensemos en el aguacate. Del aguacate, podríamos decir que entra un 70% de aguacate de exportación y es el que más se consume. Y aunque no lo crean, el aguacate interno, que es el criollo, se exporta más a Centroamérica que para el consumo interno. Entonces, son cosas que empiezan a dar un montón de dificultad por tratados, por acuerdos de los diversos productores. Hay productores o hay comercializadores de otros países y por eso es que la inversión extranjera lo que hace es movilizar o desplazar el consumo interno, porque en lugar de que consumamos lo interno, preferimos lo externo que tiene mejor apariencia, mejores características y quizá hasta mejor calidad. Entonces, eso es un juego común económico, que siempre van a haber producciones internas, porque puede ser que aquí, mire compañero, puede ser que sea un 100% de producción y solo el 5% queda para consumo interno. ¿Y qué pasa? El mercado lo quiere, entonces, ¿qué hay que hacer? Traerlo de fuera. ¿Me explico? Sí, gracias. Excelente. ¿Más dudas? Bueno, esto es en Una relación a... perdón, una pregunta. Nuestro mercado, por ejemplo, la agricultura podría abastecer el mercado total sin utilizar las importaciones en aguacate, en este caso de aguacate. Sí, Guatemala tiene la posibilidad de tener un consumo interno asombroso. El problema es que por tratados, por propietarios, porque Guatemala incluso somos fincas que la mayoría de fincas están destinadas a la exportación. Gran parte del territorio nacional, debido a que son dueños extranjeros o que tienen alianzas extranjeras con países de Europa, países de Estados Unidos, México, Centroamérica, todo lo que está aquí en su mayoría se va, pero Guatemala, si no sacara eso, se podría consumir internamente con toda libertad y los precios serían mucho mejores. Pero aquí es donde está ese desbalance. Sí, que también había escuchado que en cuestión de reses, carne, consumo de carne, dice que nosotros no consumimos la carne de acá que producimos. O sea, es mínima la carne que se produce en Guatemala. O sea, las reses para la cantidad de población que tenemos. Yo dije, wow. Exacto. Pero sí. Gracias, Lili. Exacto, así es, Mónica. Y la cantidad de los productores pequeños, lo que hacen es poner a disposición de los mercados. Y obviamente hay consumo, pero la mayor parte se destina hacia afuera. Por eso este juego no se puede evitar. Siempre hay demanda de lo externo. Y por eso esta parte es muy importante. Van a ser ustedes o están en la especialidad de mercadotecnia, me van a recordar toda la especialidad y van a estar interesados en el curso porque van a hacer un proyecto. Se van a EPS, los van a poner a hacer un proyecto y van a necesitar información del curso. En algunos temas de tesis van a terminar haciendo un proyecto. Entonces, pónganle mucho interés y lo que necesiten preguntar, pregunten. Más que prestarle atención a detalles de tanto que hacer, de tantas tareas y todo, esfuércese por aprender, que eso es lo importante. Muy bien. El otro tema es la oferta total, que está aquí mismo en la guía, en la misma página 22, donde podemos ver el tema ahora de la cantidad que de verdad está para ofrecerse. Es difícil pensar a menos que en determinados tiempos se pueda dar. De hecho, el tema agrícola
es muy variante. Hablar de estabilidad agrícola es bien complicado, depende del clima, depende del el nivel de cuidado de la producción o mantenimiento de la producción y de todo lo que se pueda realizar en ella. Entonces, el otro tema es la oferta total, donde se habla de la CO, que es capacidad de oferta, donde también vamos a restar la exportación. De nuevo, la capacidad de oferta es el nivel máximo de todos los oferentes de la unidad de análisis que yo tomé están poniendo a disposición de mercado. Lo máximo. Podemos decir que es el 100% y que la producción es un porcentaje posiblemente menor. ¿Por qué? Por ejemplo, puede ser de que yo esté produciendo, voy a poner acá, pensemos en un producto agrícola, que yo esté produciendo, por ejemplo, acá 1000 quintales, ¿de acuerdo? De cualquier producto. Estoy produciendo 1000 quintales de determinado producto y yo estoy trabajando esto a un 80% de mi capacidad. Entonces, si esto equivale a un 80%, ¿cuánto representaría mi 100%? Si ustedes hacen una regla de 3, van a determinar que su capacidad de oferta sería igual a dividir los 1000, no multiplicarlo, sino dividirlo dentro de este porcentaje. Y eso les daría un total de producción máxima del 100%, quiere decir de 1250. Si usted multiplica, al contrario, 1250 por 80%, se va a dar cuenta que es 1000. No sé si me doy a entender. Muchas veces las fábricas, las plantaciones, no están produciendo a su máximo nivel. ¿Por qué se debe eso? Por cuestiones climáticas, por temporadas, por cuestiones de capacidad o por detalles de la demanda, que no siempre se va a producir al máximo. De hecho, en cualquier planta de producción a donde usted se dirija, usted va a notar que no están operando al máximo. La máquina quizá tiene capacidad de producir por hora 300 unidades, pero resulta que está produciendo 250. Está a cierto nivel porque no tiene la demanda necesaria. Entonces, si no tengo la demanda, ¿por qué voy a producir el 100? Por eso, el máximo de producción se tendría que conocer. Aquí es fácil decirlo. Encontrar este dato en el mercado es bien complejo. ¿Por qué? Vaya con un productor y pregúntele cuánto es lo máximo que puede producir. Esto quizás se puede obtener probabilísticamente, pero también lo puede obtener en cuanto a producción con máquinas, dependiendo la capacidad máxima de cada máquina. Eso es lo que habría que conocer. Entender esto es bien complicado y encontrar información de ello también lo es. Entonces, por eso, esta parte es más técnica y es menos realista. Les soy sincero, es menos realista que hacer encuestas. La mayoría terminamos haciendo encuestas en un estudio de mercado. ¿Por qué necesitamos la demanda de nuevo? Porque con la demanda voy a determinar el nivel de oferta. Veamos. Entonces, la demanda insatisfecha es igual a el consumo aparente. Yo no le estoy poniendo nacional, sino que aparente, menos el total de la oferta total. Valga la redundancia. O menos la oferta total. Esto ya me da un nivel de insatisfacción. Quiere decir que muchas veces el mercado ofrece menos de lo que el consumo requiere. Ahora, si analizan ustedes, ¿qué es lo que está cubriendo la mayor necesidad de consumo según esta fórmula? Si aquí nos queda una demanda insatisfecha, ¿a qué creen que se debe aquí? ¿O quién está cubriendo esa parte insatisfecha?
No quiere decir que no esté cubierta. Significa que el mercado interno demanda. Pero ¿cuál es el factor que está dando cobertura a ese espacio de mercado? ¿La importación? La importación. Exactamente, así es. La importación. Quiere decir que el mercado que yo puedo abarcar, entre más demanda insatisfecha hay, es lo que la importación no está cubriendo. Para el importador o para quienes exporta de otros lados hacia nosotros, o sea, importación, él está teniendo un mercado más, pero es ahí donde yo puedo desplazar cierto espacio de la importación y aprovechar para tener un espacio en el que yo puedo competir. ¿Por qué? Porque soy local, porque puedo ofrecer a lo interno y porque puedo hacer un mejor manejo de los precios. Esto es entonces lo que estamos viendo de demanda insatisfecha. No solo es que hagan los cálculos, sino que sepan qué es lo que se está realizando. Entonces, teniendo esto, podemos entrar sin dificultad a empezar a ver un ejemplo. Entonces, para eso vamos a ver el ejemplo de la página 23 de la guía. Pero antes, pregunto, ¿hay dudas? Esto es lo que ustedes en algún momento se les va a examinar. No necesariamente vamos a ponerles, obviamente, a hacer algún tipo de investigación, hacer un estudio de mercado. Eso lo van a tener en el curso de investigación de mercados, que es Merca 3. Ahí sí van a tener que sacar ustedes una investigación, hacer todo el proceso. Lo hacen regularmente en las prácticas. Se van a EPS, lo van a hacer en el EPS. Hacen tesis, lo van a hacer en la tesis. Hacen privados, va a venir en algún examen privado. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan, porque eso va a seguir sonando dentro de sus cursos posteriormente. Entonces, hablar de una demanda insatisfecha es investigar cada uno de sus factores, teniendo en cuenta que lo que me interesa más es conocer esto. Ahora, cuando yo obtengo un espacio dentro de la demanda insatisfecha, puedo tener distintos espacios de mercado que pueda cubrir bajo ciertos parámetros que podrían ser un nivel optimista, o sea, el máximo que yo podría cubrir del resultado insatisfecho. Puede ser un nivel pesimista o un nivel realista. Por ejemplo, si yo tuviera, pongamos un ejemplo, una demanda insatisfecha que equivale, pongamos aquí cualquier cantidad, solo es un ejemplo, a 6 millones. Imaginemos que son unidades. Determino X estudio y establezco que hay 6 millones de posibilidades de cubrir. Esto es anual, de poder cubrir en el mercado esto de manera anual. ¿Qué significa? Que si yo puedo cubrir esto, analizo entonces mi capacidad, de la misma forma como lo hicimos en el ejemplo del día anterior. Yo puedo pensar en un nivel optimista, le voy a poner una O, en el que yo diga, con mi capacidad puedo cubrir quizá para mí, dentro de esa demanda, pongamos una cantidad de X, puedo decir 100,000 unidades, que para mí es máxima, es un nivel alto. Esto, perdón, voy a poner aquí 100,000. Puedo cubrir 100,000 unidades. Esto representa porcentualmente el nivel optimista, un total de, vamos a ver, 2%. Quiere decir que yo puedo cubrir de forma optimista un 2. Bueno, pensemos que somos más optimistas. Vamos a llevarlo a un 600,000. Sería un 10%. ¿De acuerdo? Estos porcentajes puede hacer que me lo den, al contrario, me digan del total insatisfecho, usted tiene que sacar un nivel optimista de un 10%.
Entonces mi resultado sería esto. Yo lo estoy haciendo de una vez bajo un nivel de cantidad. El otro podría ser un nivel realista, la R, donde yo podría decir, no, de los 600,000 puedo cubrir 300,000. Entonces, yo pondría aquí 300,000. Esta cantidad sería más realista analizando la capacidad. Esa cantidad depende de cada proyecto, así que no hay un dato exacto. Lo voy a pasar para acá para que quede un poco más claro. Entonces, si divido los 300,000 dentro de 6 millones, quiere decir que yo puedo ofrecer en un nivel optimista, en un nivel realista, 5%. Algunos le dicen nivel moderado, nivel realista, nivel medio. Otro podría ser un nivel pesimista. Esa es la P. Donde yo podría quizá decir, no, difícilmente puedo llegar a ofrecer 300,000. Voy a poner 100,000. No me falta un cero. Quiere decir que yo podría poner a disposición del mercado una cantidad de lo que acabamos de obtener, para tener un dato un poco más exacto. Un 2%. Entonces, dentro de una demanda insatisfecha, obviamente a menos que el ejercicio así lo trabaje, yo puedo trabajar esto bajo ciertos parámetros. Yo puedo establecer un escenario de análisis bajo todo el tema del proyecto. ¿Esto de qué depende? ¿Puedo ser optimista? Sí, y solo sí tengo la capacidad y he identificado un mercado que acepta mi producto o mi servicio. De otra manera, yo no puedo ser tan optimista. Entonces, voy a ser realista si yo trato de ser un poquito más controlado y digo, bueno, no voy a irme a lo más bajo porque quizá no me beneficie en la inversión, pero voy a hacerlo de una forma más controlada. Entonces, es un nivel realista o moderado. Y un nivel pesimista sería aquel en el que no me quiero arriesgar tanto, voy a ofrecer lo mínimo. Entonces, internamente esto me va a dar otra capacidad. Puede ser que mi 100% sean estos 600,000. Esto ya es interno. Internamente puedo hacer otro análisis de capacidad, pero eso ya es del estudio de ingeniería. A mí que me interesa conocer los temas dentro del estudio de mercado. ¿Preguntas acá? No le... Ok. Vamos a abrir entonces otro espacio Sí, para... perdone, fíjese Dígame. que me salta una duda. Por Sí. ejemplo, en el libro, en la página que nos dijo, el CA tiene otra fórmula y la que nos dio es otra. Entonces no sé si es igual o tiene... Es la misma, solo lo único que cambia es el orden de la I y de la P. Y lo que nosotros no estamos considerando son las existencias. Por lo que decíamos, si un proyecto es nuevo, no tiene nivel de existencia, no hay inventario. ¿De acuerdo? O eso tendría que ser a menos que produzca el inventario antes de empezar a operar. Pero eso es muy complicado, depende de cómo lo va a trabajar el mercado o la empresa. Gracias. Sí, gracias, Lita. Sí, Isma, dígame. Sí, con una preguntita, yo hoy por trabajo me conté un poquito tarde. Usted había mencionado que las clases prácticas las iba a grabar. Sí, no las estoy grabando en directo, las grabo aparte. Esas las voy a subir después. Muy fino, ¿Estamos? gracias, muy amable. Muy bien. Este tipo de análisis posiblemente lo tengan el lunes o martes, a más tardar. Porque como doy en fin de semana, no subo videos hasta que ya he terminado con ellos. Muy bien. Hablar entonces de una demanda insatisfecha es aplicar estas fórmulas, es conocer cada uno de estos elementos y a la vez determinar sobre qué nivel de espacio la empresa esté dispuesta a obtener. En un examen regularmente usted verá preguntas como que si usted está dispuesto a cubrir por ejemplo, si le dijera en un examen,
Determine la demanda insatisfecha y le dan los datos y le ponen los juegos mentales para que usted determine el dato y logra llegar a la demanda insatisfecha. Y entonces le dice una pregunta. ¿Cuál sería el nivel de espacio o la cantidad de demanda insatisfecha si se toma un escenario optimista que represente el 2%, un escenario pesimista del 2%? Entonces usted haría el cálculo. Si le dan el porcentaje, solo multiplica 600,000 por 2%, me daría 100,000. O le podría preguntar cuánto representa el total del escenario pesimista dentro de la demanda insatisfecha. Simplemente divide lo pesimista dentro del 2%. Ojo con algo. Si en algún ejercicio X, cualquiera que sea, le dan una demanda o le dan datos monetarios, usted los tiene que trasladar a unidades. Aunque el dato sea el mismo, aunque los resultados finales teóricamente estén bien, usted nunca va a manejar una demanda en moneda. La demanda se maneja en unidades de producto o de servicio. ¿Por qué razón? Porque usted no va a esperar del mercado, obviamente espera ingresos, pero usted espera más cantidad de productos o de servicios. Eso es lo más objetivo. Entonces, si en un examen, si en un ejercicio o algo que usted tenga que resolver, le dan datos monetarios, los tiene que convertir a unidades. Por favor, tómenlo y anótenlo. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Licenciado, Ahorita disculpe, estamos, solamente dígame. en las fórmulas que tiene arriba, que era OT y CO. OT es oferta total. También lo pueden encontrar en la guía, en la página 22. CO significa capacidad de oferta. Ok. Si no disponen aún de la guía, pues perfecto, vamos resolviendo dudas. Sí, Daniel, dígame. Buenas tardes, licenciado. En la guía dice capacidad del oferente. Sí, es lo mismo, capacidad del oferente de oferta. Recuerden que el oferente es el mismo que coloca la oferta en el mercado. Gracias. Muy bien. O dice también capacidad instalada. Aquí pueden haber varios términos: capacidad máxima, nivel máximo de producción, capacidad de oferta, capacidad del oferente, capacidad instalada, como dice el libro. Todo eso puede ser ese tipo de cantidad. Entonces, ese dato es bastante subjetivo en algunos casos porque es difícil encontrarlo. Entonces, lo más conveniente es que hagan encuestas. Pero esto sí, en algún momento se puede tener, es válido poder aplicar, en lugar de hacer un esfuerzo tan caro, se haría mejor una investigación de estos elementos. Esto es más cuando la empresa tiene la posibilidad. Esto se da mucho en gremiales, esto se da mucho en asociaciones, en cámaras, donde sí disponen por lo menos de los datos de sus agremiados y tienen un estimado a grosso modo de lo que los que no están agremiados pueden producir. Entonces es ahí algo que se puede manejar muy bien, o en cooperativas también. Entonces, voy a la guía. Buenas tardes. Dígame. ¿Qué página dijo de la guía en donde se puede encontrar? 22. A menos que tengan una guía anterior, puede ser que no esté en la 22. Lo que tiene que buscar es el estudio de la demanda y tiene que buscar dónde está el consumo nacional aparente dentro de la guía. En la guía que yo tengo es la página 22. Bueno. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Algo otra pregunta dirían algunos? Lo correcto es decir otra, no algo otra. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a la página 23, perdón. Vamos a empezar a leer.
Coop Limon es una empresa cooperativista que por medio de un proceso productivo ofrece empleo a los habitantes de las comunidades del progreso. Actualmente cuentan con 2 mercados. El mercado de Estados Unidos, que solicita limón deshidratado en fase 1, que consiste en un producto de color naranja. El mercado asiático. Prefieren un producto aún más deshidratado que toma un color marrón oscuro, es decir, en fase 2. Entonces, cada vez que ustedes resuelvan casos, lo primero es leer todo. Lo vamos a ir haciendo despacio para que lo vayamos comprendiendo y después vamos a plantear los resultados. Entonces voy aquí a la página 2 y luego vamos a ir planteando. Los cooperativistas consideran que es un momento de buscar nuevos mercados, por lo que analizan el mercado europeo. Para ello cuentan con la siguiente información para poder determinar si existe demanda insatisfecha y lograr captar una parte de ese mercado. Precio internacional de quintal de limón deshidratado fase 1, 13 quetzales. Precio internacional de quintal de limón deshidratado fase 2, 21 quetzales. El mercado europeo importa anualmente de limón deshidratado 300 quintales de fase 1, 200 quintales de fase 2. Todavía no voy a anotar porque necesitamos leer. Para eso es necesario ver las preguntas que el caso tiene. La producción nacional europea de estos productos es 60 quintales de fase 1, 30 quintales de fase 2. Las exportaciones anuales de estos productos son como sigue: 20 quintales de fase 1, 10 quintales de fase 2. Según investigaciones, se estima que la capacidad total que los oferentes actuales del mercado es, ahí está mal la que, es 80 quintales de fase 1 y 50 quintales de fase 2. Este caso está bien facilito. Con la información anterior se solicita determinar si existe demanda insatisfecha. Entonces, ahorita, vamos a ver. Primero, necesitamos leer. Arriba dice que hay un limón deshidratado. Primero, el producto es limón deshidratado. Segundo, el mercado dice es, en este caso, donde nosotros vamos a hacer, cuentan con 2 mercados. El mercado de Estados Unidos y el mercado asiático. Pero dice que al buscar nuevo mercado, dice que está buscándose el mercado europeo. Entonces la unidad de análisis es igual al mercado europeo. Y sobre esto va a estar la base. Se sabe, obviamente, que hay 2 mercados que se van a tomar en cuenta. Pero aquí no nos confundamos. ¿Dónde se va a hacer el estudio? En el mercado europeo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dice acá que es una demanda que tiene el mercado de Estados Unidos. Sí. Hay otra demanda que tiene el mercado asiático también. Pero dice en el siguiente párrafo: los cooperativistas consideran que es momento de buscar nuevos mercados, por lo que analizan el mercado europeo. Enfóquense en el espacio a donde se va a orientar el estudio. No pueden hacerlo con base a los otros mercados. Primer punto. Luego, hay 2 productos. Es el producto de limón deshidratado. Voy a bajarlo para acá. En fase 1, fase 1 y fase 2. Fase 1 dice que tiene un color naranja, y en fase 2 tiene un color oscuro o marrón oscuro. Bueno, ¿el precio me sirve ahorita? Todavía no. Vamos a sacar entonces el precio en fase 1. Vamos a poner separados los 2 elementos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo por acá. Entonces, precio del mercado o del producto de fase 1. El precio va a ser igual acá de
13 quetzales. Vale. 13 quetzales. Y el precio en fase 2 va a ser igual a 21 quetzales. Entonces, siempre, obviamente aquí observe que siempre que se tiene un producto que lleva más proceso, resulta ser más caro. Entonces, es importante que eso siempre lo tomen en cuenta. Eso es una realidad. Por ejemplo, yo estuve trabajando para una asesoría de una empresa de aceite y el aceite más refinado siempre va a ser más caro. Entonces, es lo mismo que están viendo acá. Segundo, el mercado europeo importa, dice, anualmente de limón deshidratado. Vean, aquí es el mismo, pero la fase 1 dice importa. Entonces es la importación. Es lo mismo que está en la guía, lo único que estamos analizando. Importación dice que son 300 quintales. Vamos a dejarle la referencia. No sé si esa es la referencia de quintales, yo lo pongo así, pero puede ser que no, o solo una. Voy a dejar la Q. Sí, así es. Bien minúsculo. Ok. Y la importación de la fase 2, si es así, así es, compañero, me decía. Son las dos Sí, Q, licenciado. licenciado. Vale, las dos. Dos Q minúsculas. Ok, gracias. Bueno, luego dice, la producción nacional. Recuerden que la guía utiliza ese término nacional, pero en criterio personal lo llamaría más interno. Producción interna. La producción nacional europea de estos productos es 60 quintales. Producción. Aquí está siendo claro. 60 quintales. ¿Ok? Y la producción en fase 2 podría ser de 30 quintales. Vean. Bueno, voy a terminar esto y después les digo lo que puede pasar en el examen. Y por último dice que las exportaciones es igual o son iguales. En fase 1 dice que son 20 quintales. Mejor si lo van haciendo conmigo, por eso lo voy haciendo despacio para que ustedes tengan opción a ir copiando. Y en fase 2, la exportación es igual a 10 quintales. Entonces ya tengo los datos principales. Luego dice, según investigaciones, se estima que la capacidad total que los oferentes actuales del mercado europeo es, o sea, la capacidad máxima. Entonces, capacidad de oferta. Siempre que diga capacidad total, capacidad máxima, nivel máximo de producción, capacidad del oferente, se refiere a este mismo término, capacidad de oferta o del oferente. Dice que va a ser 80 quintales. Ojo, la capacidad siempre deberá ser mayor que la producción. Por favor, tómenlo en cuenta. Aquí lo voy a resaltar. Vean, aquí me están dando 80. Siempre tiene que ser forzosamente mayor. Nunca vayan a hacer un ejercicio, y eso anótenlo. Nunca vayan a hacer un ejercicio en el que la capacidad de oferta resulte menor que la producción. Solo con eso está mal. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que iba a decir? Terminamos este y ahorita lo vemos. Perdone que le Dígame. interrumpa, pero en ese caso puede ser la capacidad de oferta, puede ser igual a la capacidad de producción, o sea, porque puede estar trabajando al máximo. ¿Sí puede ser así? Sí, pero no lo he visto en ningún ejercicio así. Podría ser, pero difícilmente, porque hablemos académica y teóricamente, es difícil que les hablemos de algo así porque se confunden. Si se confunden, haciendo los datos así, si los ponemos de esa manera, sería liquidarlos. ¿Estamos? De acuerdo, gracias. Bueno, aquí está precioso este ejercicio porque es sencillo. El examen nunca viene así. ¿Por qué?
Si no me dan un dato, con uno o con dos datos que tenga, puedo encontrar los demás. Por ejemplo, si me dan importación y me dicen que las exportaciones representan cierto porcentaje de la importación, del dato de importación puedo sacar la exportación. Y puede ser a veces algo que pueda ser multiplicación o división. ¿Por qué? Porque no siempre la importación resulta ser tan alta. Hay ejercicios en los que la importación resulta ser menor que la exportación. Y hay ejercicios donde me dan la producción y me dan la capacidad de oferta. Otros en los que la capacidad de la producción es la única que me dan, pero me dicen que la producción está a cierto nivel. Entonces tendría que encontrar con ese dato la capacidad de oferta. Por otro lado, si el ejercicio les quiere jugar su capacidad de análisis, que es lo más común, tendrán que analizar. Díganme algo. Si el ejercicio ya les da el consumo aparente, ¿necesitarán importación y producción? No, licenciado. No, porque ya lo tienen. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado en el examen, porque ahí es donde empiezan los problemas. Bueno, primero dice que hay que calcular consumo aparente. Lo voy a poner en mi criterio. Si ustedes quieren mantener el de la guía, háganlo. Este es el mío. Pero si ustedes quieren coincidir conmigo, excelente. Eso sí, no estoy contrarrestando lo que dice la guía. Por favor, no lo vayan a malentender. Lo vamos a hacer así porque es un criterio que yo lo entiendo más como consumo interno que como nacional. Bueno, veamos. La importación. Apliquemos la fórmula. Dice que el consumo aparente, lo voy a hacer más resumido porque ya está en la guía. Consumo aparente es igual a importación más producción menos exportación. Lo voy a hacer de una vez. Igual, importación es lo primero. Hagámoslo en el orden. Importación más producción menos exportación. Después comparamos. 340. Vamos con el otro producto. Capacidad o consumo aparente es igual a importación más producción menos exportación. 220. Y dice el otro, oferta total. Sabemos que la oferta total es igual a la capacidad de oferta menos las exportaciones. Ojo, como son datos de consumo, ninguno le tendría que dar negativo. Si a usted le sale un negativo, solo quiere decir que no aplicó bien el cálculo. Entonces, oferta total del otro sería igual a capacidad de oferta menos exportación. 40. Entonces voy a pasar esto hacia acá. Y esto igual. ¿Preguntas hasta acá? No, Lic. Muy bien. Está claro, Lic. Por último, demanda insatisfecha. Va a ser igual a el consumo aparente menos la oferta total. 280. Luego, demanda insatisfecha del otro producto es igual a consumo aparente menos oferta total. Si a usted le tocara decidir uno de los dos productos, si fuera así el caso, ¿cuál creen que sería más factible decidir? Pues en la fase 1, Lic. Sí, el que les dé el resultado mayor regularmente, porque a mayor demanda insatisfecha, más probabilidad
de poder ocupar un espacio de mercado. ¿Estamos? Eso es por tema de lógica. Voy a ponerlo aquí. ¿Puede repetir lo que dijo Olic? Disculpe, es que se me entrecortó un poquito. Ok. Si en un resultado o en un análisis de algún caso les pidieran evaluar entre dos opciones como las que tenemos acá, siempre se va a elegir la más alta. ¿Por qué? Porque a mayor capacidad o demanda insatisfecha, mejor o mayor posibilidad de ocupar un espacio de mercado. ¿Estamos? O sea que en ese caso siempre para toma de decisiones sería por demanda, porque también podría hacerse por precio, o no se puede tomar ahí el precio. No tanto por precio, porque a mí me interesa más cantidad que precio unitario. En este caso, el precio unitario está haciendo como un pequeño valor adicional. Veamos si estamos bien. Ajá. Ok. Primero nos dio un CNA de 340, veamos la página 24, estamos bien, y un CNA de 200, un CA de 220. Sí. El otro nos dio 60 y 40, exacto, y por último nos dio un total de demanda insatisfecha de 280 y 180, exactamente como lo tiene la guía. Si usted quiere determinar una demanda insatisfecha en valor monetario, puede ser hasta el final, como lo muestra la guía en la página 24, pero no necesariamente se va a pedir, a menos que la guía o que el libro lo diga, ¿de acuerdo? Lo que más interesa es determinar esta cantidad. Aquí está obviamente en datos muy pequeños y aquí pues ya lo tiene usted ordenado. ¿Dónde se complica el tema? Cuando empieza a faltar un dato, cuando no tiene toda la información. ¿Estamos? De acuerdo. Ok. Muy bien. ¿Preguntas adicionales, compañeros y compañeras? No, Lick, por el momento todo claro. Excelente. Yo le entendí de que en este caso se coloca la demanda insatisfecha, o sea, en el análisis de la fase 1. No, en no este por caso precio, no. sino por la cantidad de químicos. Sí. En este caso no es relevante el tema de cuál es el mayor, porque se van a exportar ambos productos o se va a enviar o a cubrir una demanda de ambos productos, porque son dos mercados los que se están cubriendo. Entonces, si yo voy a trabajar esto, tomemos en cuenta que aquí en este ejemplo no se está pidiendo que se prefiera alguno de los dos, sino que serían ambos. Si en un ejemplo, en un ejercicio, se les pide a ustedes trabajar uno de los dos, allí sí se van a ir por el que dé el resultado mayor. ¿Estamos? Gracias, Lick. Muy bien. Entonces, vamos por capacidad de oferta, exportación, producción. ¿Qué significa? La I significa importación, la P significa producción, la E exportación. Y CO significa capacidad del oferente o capacidad de oferta, que puede venir también descrito como capacidad instalada, capacidad máxima, nivel máximo de producción. Por el otro lado están las fórmulas. CA, que es consumo aparente, yo le quito la N por criterio propio. Eso lo estoy explicando desde que comencé la clase. O T, que significa oferta total, y DI, que significa demanda insatisfecha. ¿Qué me interesa a mí? Conocer la demanda insatisfecha. ¿Qué pasa? Si un caso ya les da la oferta total, necesitarán la capacidad de oferta. Sí, Lick. ¿Seguro? Sí, para poder sacar la demanda insatisfecha. ¿Seguros? No, Lick, yo pienso que no, porque la oferta total se saca
restando la capacidad de oferta, pero si ya me la dan, no es necesario y la demanda insatisfecha es Exactamente. el aparente mientras Exactamente. total. Si yo ya tengo un dato final, como en el caso de la oferta total, como en el caso de tener ya un consumo aparente, ya no debo sacarlo. No me voy a quebrar la cabeza y empezar a maldecir al pobre catedrático porque no me puso el dato. Es lógica. Si yo ya tengo un dato final como estos que ustedes tienen acá, no puedo o no debo buscar un dato parcial, como en el caso de la oferta, capacidad de oferta. Si no me lo dan, debo analizar por qué no lo tengo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Okay. Eso anótenlo, por Bien favor. claro. No le escuché, Jennifer. Es que no me quedó claro, Lick, lo que dijo. Mire, pues, si nos dan ya la capacidad, No, la oferta total. la capacidad, el consumo No. aparente, perdón. Ajá, la Si me oferta dieran ya total, consumo entonces ya no es aparente, necesario tener la no capacidad de necesito oferta. estos dos. Exacto. Si yo ya tengo una oferta total dentro del caso, quiere decir que este ya no lo necesito porque ese es parcial. Estos son ya datos finales. Son juegos que a veces en un examen, en un caso, podrían venir solo para ver qué tan perceptivo soy en ese tipo de información. ¿Me explico? Entonces, si yo, por ejemplo, para determinar oferta total, a la capacidad de oferta le resto exportación, este es este resultado. O sea, capacidad de oferta 80, exportación 20, 80 menos 20 me quedó 60. Pero si yo ya tengo los 60, ya no tengo por qué regresar al cálculo principal. No sé si me explico ahora, Miriam y Jennifer. Sí, Lick, gracias. Cualquier dato adicional será el que ustedes les pida el caso. Ya después el caso les puede decir, determine la demanda insatisfecha en valor monetario. Ah, bueno, ya tengo el dato de precio por unidad, entonces solo multiplico. Determine el consumo aparente en valor monetario, entonces ya tengo el precio, solo lo multiplico. Si se quisiera cubrir de la demanda insatisfecha un 50% en un escenario optimista, ¿cuánto representaría? Ya solo multiplica este dato por un 50%. Todo es dependiendo de lo que el caso solicite. ¿Estamos? Lick, perdone, y con base a lo que acaba de mencionar, ya sé que ya lo pregunté, pero me sigue quedando, o sea, soy tan repetitiva. En el caso de la demanda insatisfecha, como mencionaba usted que se lo pidiéramos en cuestión monetaria, en este caso específico, ¿verdad? Que son el del precio del quintal en la fase 12 de 21 quetzales, realmente no representa una gran variedad en cuanto al otro, ¿verdad? Porque son 3.640 y el de 21 quetzales tiene 3.780. Pero ahí, en función monetaria, el de 3.780 sería el más alto. Exacto. O sea que ahí se tendría que poner ese, si especificaran únicamente por cuestión monetaria. ¿Sí? Exacto. Monetaria o incluso la cantidad. Sí. Yo tengo que ver si el precio me da un resultado factible en cuestión de cantidad, porque si se dan cuenta aquí, la demanda insatisfecha es baja, ¿de acuerdo? Pero en este caso la demanda insatisfecha es mayor. Ojo con algo. Aunque aquí me pudiera representar más cantidad en dinero, por eso es que aquí no se está diferenciando entre un producto y otro. A usted más que el dinero que ingrese, le interesa que haya cantidad de clientes. Esto es cantidad de clientes. Significa que a mí no me interesa tanto, en este caso que yo, por ejemplo, yo puedo decir, si les vendo más alto y hay menos, quiere decir que voy a tener más beneficios. Puede ser, pero estos se pueden abarcar más rápido con la competencia. Sin embargo, aunque aquí hay una diferencia, que son 100 clientes, ya 100 clientes es un buen dato para decir, puedo abarcar más acá que acá. No sé si con eso me explico. Pero obviamente aquí se da esa situación de que resulta más el ingreso en el otro.
pero no siempre se tiene que ir uno por la cantidad de ingresos, sino que por la disponibilidad de clientes. Y eso lo da una demanda insatisfecha más alta. ¿Estamos? Sí, ya le comprendí. Es más que ahí sí que viene por análisis, ¿no? O sea, ¿dónde podemos abarcar más? Tiene razón. Exacto. Gracias, Dick. Perfecto. Para que no seamos nosotros, Lick, los que quedemos después en esa demanda insatisfecha. Exacto. Nosotros quizá ya quedamos fuera del mercado. Entonces, aquí ya vienen otros tipos de escenarios, otro tipo de trabajo que ustedes podrían considerar. Bien. Llegamos a este punto y licenciada Sharon, vamos a ver dos temas muy rapidito. No sé si todavía dentro del asunto hay algún compañero o compañera que no tenga grupo dentro del espacio de compañeros, compañeras. Buenas tardes, licenciado. En mi persona no tengo grupo aún. Ok. Le voy a pedir, licenciada Sharon, que por favor nos coloque el correo del compañero, o mejor dicho, ponga su correo y el mío, y por favor, compañero, nos escribe hoy mismo al correo de ambos, y necesito que por favor nos informe esto mismo, y nosotros le vamos a agregar a un grupo. Entonces ya vendrá la licenciada Sharon y le informará a quien coordine para que se pongan de acuerdo. ¿Estamos, Robin? Porque esto ya lo tienen que... Solo voy a aclarar algo, Robin. Hay una tarea que ya se dejó desde el día lunes, ¿de acuerdo? Y que es para el próximo lunes. Tendrían que integrarse lo antes posible y ya depende de su esfuerzo para que pueda tener la nota completa de participación. Si no hay un esfuerzo de su parte, lo ideal sería que no se integre en este trabajo. Obviamente se tiene que enterar de qué es lo que se está haciendo, pero podría ya integrarse en el segundo. Porque si los compañeros ya han avanzado y consideran que no es propicio, o a menos que usted se esforzara y les demostrara que sí lo puede cubrir con esa dedicación, pues ya ustedes lo decidirán en grupo. Pero ese es el comentario que yo hago, porque por el tiempo ya llevamos desde el día lunes 3 días completos en los que ya varios están trabajando. Entonces, vamos a pedirle a la licenciada Sharon, no sé si estamos de acuerdo, Robin. Enterado, gracias, muy amable. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a poner el registro de asistencia, por favor, licenciada Sharon. Vinicio, no sé qué duda tiene mientras eso de la asistencia es. Bueno, entonces vamos a colocar el link, por favor, licenciada. Ahí está, por favor, compañeros y compañeras, llenen el link y recuerden, el primer trabajo es para el día lunes, así que por favor, tienen que esforzarse y entregarlo ese día. Entonces, ya estamos con esto. Pedirles siempre, por favor, que trabajen, que avancen.